Buenos días a todos, bienvenidos al programa de webinars gratuitos de Logistics Summit and Expo. Hoy con el webinar Cómo diseñar y ejecutar el plan de continuidad que necesitas para tu operación. Tenemos una gran speaker, estoy la verdad muy feliz de que ella haya podido participar con nosotros el día de hoy. Es Claudia Núñez, directora de Supply Chain de Unilever. Quiero aprovechar para darle la bienvenida a los asociados de APIX Capítulo México y MHMS Latam, al Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro de CONALOG, que nos acompañan. Antes de iniciar, quiero darle las reglas de este webinar, algunos pequeños lineamientos. Será una charla de 35 minutos, 40 más o menos. La verdad es una gran charla que Claudia nos ha preparado. Ayer la estábamos viendo y repasando y la verdad, sinceramente, se aventó un trabajo genial y muy generoso con lo que va a compartir con ustedes, unas prácticas muy precisas para que puedan implementar este tema que hoy estamos trabajando. Claudio ha incluido 3 encuestas breves durante su charla. Será sensacional que participen respondiéndolas. Les recomiendo que al abrirse la ventanita de votaciones, luego de votar, ustedes mismos la cierren para que puedan seguir viendo la presentación de Claudia. Al finalizar la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, las preguntas colóquenlas, escríbanoslas en la ventana de preguntas y respuestas o Q&A, según si tienen configurado su plataforma en inglés. Solamente estaremos tomando las preguntas de allí, de la sección de preguntas y respuestas. En el chat, por favor, si gustan, pueden hacernos cualquier comentario sobre el evento, sobre el webinar, sobre algo que quieran que mejoremos, sobre algo que les haya gustado o sobre algún tema y speaker que quieran ver. Y ahí en el chat no nos coloquen las preguntas porque solamente las vamos a tomar de la sección de preguntas y respuestas. En los días siguientes, por supuesto, les compartiremos la grabación de este webinar y además sumaremos un documento que será la respuesta a aquellas preguntas que por tiempo no hayamos podido responder en esta sesión. Claudia amablemente ha aceptado el día de mañana estar pues, rápidamente, ágilmente contestándolas para que por ahí de lunes, martes seguramente estaremos compartiéndoles la grabación y las preguntas, las respuestas, el documento con respuestas a las preguntas que se hayan quedado pues, en bandeja, ¿no? A estos documentos sumaremos un certificado de participación. Es un certificado, aquí se lo muestro en pantalla, es la idea del certificado. Va a venir con su nombre. Tomaremos los datos del formulario en donde se registraron a este webinar. Pues sí, ahorita ya iniciamos formalmente el webinar. Quiero darle la bienvenida a Claudia Núñez, directora de Supply Chain de Unilever, ganadora del Premio Nacional de Logística en 2019 y 3 veces la ha rankeado Expansión como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Estamos realmente muy felices de que nos acompañes. Es un placer y un honor, Claudia. Gracias, Sandra. Les agradezco mucho a Logistics Summit, especialmente a ti, Sandra, por la invitación. La verdad es que tener la oportunidad de compartir sobre este tema de tanta importancia y tanta relevancia en estos momentos para nuestras cadenas de suministro y para nuestros negocios es excelente. Les agradezco mucho la oportunidad y, como bien decías, preparando este material con mucho interés de que sea de mucha utilidad para la audiencia y sobre todo que pueda ser muy práctico. Si quieren, con eso comenzamos. Te dejo el micrófono. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Les agradezco muchísimo su interés. Les agradezco mucho el haberse conectado y pues arrancamos con Ustedes saben, el tema que estamos tratando es el plan de continuidad de negocio. Vamos a ir a lo largo de cómo hacer un plan de continuidad, qué es lo que es importante y repito, con mucho interés de que sea muy práctico. Entonces, vamos a cubrir 6 objetivos básicamente. Primero, ¿para qué se necesita un plan de continuidad de negocio? ¿Qué es y qué entrega este plan? Porque hablamos de esto y físicamente, ¿qué es lo que me va a entregar?
¿Cómo identifico los disruptores clave en los que debo enfocarme? Porque amenazas hay muchísimas. ¿Por dónde empiezo? Porque hay que hacer muchas cosas, muchas actividades, pero ¿cómo hago para poder arrancarlo efectivamente? ¿Cuáles son los puntos clave para tener un buen plan de continuidad? Y también espero que muchos de ustedes que están en la conexión ya lo tengan, pero también vamos a tratar cómo hago para mantenerlo vivo y para que sea efectivo. Durante la presentación probablemente en algún momento vean las siglas BCP, que es otro término para llamar al plan de continuidad por sus siglas en inglés, Business Continuity Plan. ¿Para qué necesito un plan de continuidad de negocio? ¿De verdad lo necesitaré? Yo creo que es una pregunta que muchas organizaciones se hacen, ¿no? Está sobre la mesa, hay materiales para hacerlo, pero ¿de verdad lo necesito? ¿De verdad necesito invertir tiempo y recursos de mi organización para prepararme para algo que puede ser incierto? En este caso, la foto que vemos en la pantalla, una foto de una inundación, no es una foto mía, porque en las épocas que les tengo que decir, sí me ha tocado inundaciones, sí me ha tocado tener que resolverlas, no había tantos smartphones, por lo tanto no pude poner una foto directa mía, pero lo que vemos aquí puede ser una realidad en cualquiera de nuestras operaciones. Aquí les traigo algunos otros ejemplos. La foto de la izquierda si están en el mismo formato de pantalla, estamos hablando de una empresa local de dulces, se puede ver en la fotografía, en Argentina. A la derecha, en el otro lado, tenemos una empresa global, podemos ver las siglas ahí en la fotografía, en Tailandia. Traigo algunas otras fotografías que compartir con ustedes. Esta es una fábrica local de bolsas de papel en España. Entonces, pasando, digamos, de los desastres naturales, tenemos una huelga en una empresa global en Alemania. Y a la derecha vemos una fotografía de la huelga de transportes de Brasil, que fue pues hace menos de 2 años, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir al ver estas fotografías es que el hecho de ser una empresa grande, de ser una empresa pequeña, de ser una empresa global, no nos pone exentos, porque los ejemplos que vimos cubren que algo le ha pasado a diferentes tipos y tamaños de empresas, a diferentes industrias, ¿no? No solo alguna industria. Y por otro lado, también no podemos decir, estoy en un país muy desarrollado, estoy mucho más cubierto para el riesgo, o sobre todo decir, no me va a pasar porque estoy en un país más desarrollado, o estoy en un país en vías de desarrollo, entonces soy mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, la primera reflexión es, nos puede pasar a todos, estamos todos expuestos. Entonces es el primer punto de reflexión de que es importante hacer un plan de continuidad. Aquí les pongo algunas escenas que podrían parecer literal de película y no solo debemos enfocarnos a pensar que nos puede pasar lo que ya nos pasó. Aquí tenemos un ataque de dinosaurios, un ataque de ovnis, y la verdad es que muchos de ustedes al verlo podrán estar diciendo, pero esto es de película, esto es fantasía. Y la verdad es que hace 2 o 3 años, es más, hace 6 u 8 meses, cualquiera de nosotros habría dicho, es de película, porque literal tenemos una película que predecía de alguna manera o plasmaba de una manera muy realista lo que hoy vivimos con el COVID. Entonces pasó de ser probablemente una amenaza que veíamos muy lejana y tal vez irreal a algo que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando les pongo todas estas reflexiones, los llevo finalmente a una estadística importante. 25% de los negocios que lamentablemente se ven expuestos a un desastre no logran abrir sus puertas nuevamente. Y si eso lo aplicamos a compañías de tamaño pequeño, la cifra se agudiza. 40% no logra abrir después de enfrentarse a algún incidente. Entonces, estamos aquí porque justamente queremos evitar, ¿no? Todos los líderes de organización, todos los que participamos en un negocio, queremos evitar ser de este 25 o de este 40% en las estadísticas que podría no estar regresando después de enfrentarse a un evento como estos. Aprovechando aquí, les voy a hacer una pregunta al foro. Les agradezco mucho me puedan ir contestando. Y justamente la pregunta es, ¿tú cuentas con un
plan de continuidad, aquí se las pongo. Si ya la pueden estar viendo, les agradezco que me retroalimenten con sus respuestas. Voy a finalizar en estos momentos la votación. Creo que ya tenemos la mayoría de la representación de la organización. Ya tenemos bastantes votos, gracias a todos ustedes. Y finalizamos la votación para poder compartirles los resultados. Cada uno de ustedes puede ver en este momento los resultados de la votación y podemos ver del foro que estamos aquí. Sí contamos con un plan de continuidad, un 30% de la organización. Si yo considero las otras dos preguntas antes de COVID, estamos diciendo que 70% no teníamos un plan. Y 45%, me da mucho gusto escucharlo, que 45% han hecho un cambio a partir de la situación que hoy enfrentamos para ocuparse de poder hacerlo. Y gracias también por el tiempo, repito, a la organización de Logistics Summit por tratar este tema de tanto interés. Y vemos eso, justamente este evento detonador nos ha hecho poner más foco en este trabajo de plan de continuidad. Y creo que algo que es muy importante es que no lo dejemos. Si este 45% de organizaciones hoy lo tomó, van a encontrar durante la charla qué hacer para enfocarse a lo urgente y también cómo ampliarlo y hacerlo muy robusto. Volvemos a la presentación. Les voy a poner aquí un ejemplo, antes del ejemplo, perdón, un sumario, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué nos pasa cuando tenemos un tema de continuidad? Las empresas entregamos productos o servicios a partir de los recursos con los que contamos. Y si súbitamente estos recursos dejan de estar disponibles, tenemos lo que le llamamos, y llévense este concepto hacia adelante, un incidente de discontinuidad. Y les voy a poner lo que les decía, un ejemplo muy práctico y actual. Nos hemos enfrentado a tener que hacer mucho más uso del trabajo desde casa. ¿Y qué usamos para poder hacer nuestro trabajo desde ahí? Una línea telefónica, computadora, escritorio, nuestra Wi-Fi y energía eléctrica. Digo, seguramente hay otros recursos, pero puse aquí los más importantes. Entonces, a final de cuentas, todos estos recursos nos permiten hacer en home office nuestro trabajo del día a día. Tenemos riesgo de que alguno de estos recursos súbitamente desaparezca. Y ahí tenemos un riesgo, que aquí les puse un análisis de riesgo muy sencillo para esta realidad. Cada uno de estos recursos tiene un potencial impacto si yo lo pierdo dentro de mi trabajo en casa. Y tiene una probabilidad. Entonces, estos son dos conceptos que también vayan anotando para llevarse. El impacto, el tamaño del impacto y la probabilidad de que esto suceda. Entonces, aquí hicimos una evaluación muy sencilla, no numérica, para fines de hacer un ejercicio rápido. Entonces, la línea telefónica puede tener un impacto bajo porque hoy en día la mayoría de nosotros contamos aparte con un teléfono móvil. Entonces, si se fuera la línea telefónica, rápidamente me cambio a mi teléfono celular y seguramente podré mantener la continuidad de mi trabajo. Una computadora seguramente tiene un alto impacto. Hoy en día estamos conectados con el exterior en gran medida a través de la computadora o de los dispositivos, ¿no? iPads, etc. Entonces, si alguno de esos lo perdiéramos, su impacto sería muy alto. Pero la probabilidad que una computadora se te descomponga de la nada, de un momento a otro, pues no es tan alta. Y así vamos evaluando. Y entonces identificamos que probablemente el Wi-Fi es el elemento más crítico de todos los que evaluamos. Y el recurso que tiene mayor riesgo de tener un incidente de discontinuidad, ¿no? Y por otro lado, el que tiene mayor impacto, porque voy a dejar de poderme conectar hacia afuera con este Wi-Fi. Entonces, ahí hice una tabla muy sencilla que me permite enfocarme a cuál es la prioridad que tengo que atacar. ¿Puedo evitar que pase? Seguramente puedo hacer algunas cosas por disminuir el riesgo, pero ¿puedo evitar al 100% que pase?
Y si la respuesta es no, la siguiente pregunta es, ¿y si me pasara, qué haría yo en ese momento? Y aquí les doy unas posibles soluciones a este dilema diario. Si me pasa rápidamente, le pido a mi vecino que me dé su password y entonces me conecto desde la red de mi vecino más cercano porque ya vi que sí las rayitas me llegan, ¿no? Salgo corriendo al café internet más cercano. Me cambio de Wi-Fi porque como soy una persona muy anticipada, había contratado un servicio de internet adicional. Probablemente si la falla fue afuera, las dos compañías de internet o los dos servicios de internet tengan la falla, pero si me pasara y el otro está funcionando, me conecto de inmediato. Me conecto desde mi celular, estoy en medio de una junta, agarro, activo los datos de mi celular para compartir a mi dispositivo y me conecto. O comparto el internet con mi vecino, muy parecido a la primera, pero como yo había prevenido que esto podía pasar, medio hablamos que si algún momento nos pasaba, nos compartíamos entre las dos, entre los dos el audio. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante hacer? ¿Lo más rápido en la solución? ¿Lo más barato? Y les diría ninguna de las dos cosas. Entre las opciones que les puse hay algunas que son más baratas que otras. Entre las opciones que les puse hay unas que resuelven más rápido que otras. Pero lo importante es cuál es la que me permite de manera razonable atender mis compromisos de trabajo. Si voy a tener llamadas con clientes donde estar en línea puede hacer que yo, si no estoy ahí, pierda completamente la negociación en la firma del contrato, seguramente me voy a ir por una opción más cara, aunque tenga que pagar 2 internets. Si voy a estar en llamadas con mi equipo de trabajo, donde es importante, pero si no tenemos la llamada ahora y la tengo dentro de media hora, no pasa nada, perfectamente puedo ir probablemente a la opción que sea solo por disrupción, las de ir al café internet o las de pedir soporte, etc. Ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿qué hubieran hecho ustedes o qué harían ustedes si esto les pasara? Entonces, les voy a poner por aquí otra votación. Espero que puedan verla en su pantalla y me ayuden con sus votos para saber este equipo que estamos hoy, ¿qué haría? Damos unos minutos para sus votos. Estamos llegando al 80% de representación de nuestra audiencia. Voy a cerrar la votación para que podamos compartir los resultados. Y tenemos una arrasante mayoría donde me conecto desde mi celular. Tenemos la factibilidad de poder transmitir los datos de nuestro celular y salir rápidamente de la situación. Ayudaría mucho tener ya configurado el teléfono a la computadora, para que en ese momento no tengamos que hacer todo el setting. Tenemos algunos otros resultados después de conectarse a mi celular. La siguiente opción de algunas personas prevenidas, el 9%, se cambiaron de Wi-Fi o se cambiarían de Wi-Fi porque habían contratado un servicio adicional. Y de ahí tenemos 5% que también fue prevenido, habló con su vecino antes y había acordado poder compartirlo. Y 5% estamos en las opciones de mayor emergencia de si me pasa rápidamente salgo. ¿Alguna respuesta es buena? ¿Alguna respuesta es mala? La verdad es que no. Depende de su realidad y otra vez el concepto importante que necesito que también tomen nota aquí es el que de manera más adecuada me permite contestar mis compromisos. Y eso depende de cada persona. Los compromisos y la velocidad de respuesta que cada uno de nosotros está comprometido a dar y lo que impactaría en tener una discontinuidad es diferente de acuerdo a la naturaleza de nuestro trabajo. Entonces, ninguna es buena, ninguna es mala.
Depende el concepto de la manera que mejor satisfaga los compromisos de trabajo que tengo. Dejo de compartir los resultados, regresamos a la presentación y entonces aquí les doy dos definiciones de continuidad de negocio para que tengan la que más empate con ustedes, la que más les guste para recordar, pero los conceptos son los mismos, ¿no? Es la habilidad de continuar entregando productos y servicios a un nivel aceptable a través de un incidente disruptivo. Entonces ya vimos lo que es un nivel aceptable, lo que mejor soluciona para mi organización y lo que me permite entregar de la mejor manera. No va a ser perfecto cuando yo regrese de un tema de continuidad, pero lo que me permite seguir estando ahí. Y incidente disruptivo ya vimos a qué se refiere. La otra definición, la que está en la parte inferior, es la definición que encontramos en la ISO 22301. Y le dejo de referencia que esta norma ISO está enfocada completamente al plan de continuidad. Obviamente que el objetivo de esta plática y de esta conferencia no es el alcance, el poder prepararlos para certificarse o poder aprobar una certificación de ISO, pero se los dejo como referencia porque ahí van a encontrar mucha información de estándares de cómo seguir un plan de continuidad y cómo poder mostrar la efectividad de eso. Y para ISO es la capacidad de continuar con la prestación de productos y servicios a niveles predefinidos aceptables. Ahorita van a ver por qué hablamos de predefinidos aquí, tras incidentes de interrupción de actividad, equivalente al incidente disruptivo. Adicional, si no están en las normas ISO, hay una norma británica que les pongo al fondo de la pantalla, pueden tomar nota también, que está enfocada también a la continuidad de negocio, y esta tiene más tiempo de haberse publicado que la ISO 22301, que también les puede servir de referencia para poder hacer esto. Entonces, después de entender qué es continuidad, ¿qué es el plan de continuidad? A final de cuentas, ¿cuál va a ser ese entregable? Y un plan de continuidad es el compendio de acciones anticipadas. Ojo, no es un documento, porque un documento probablemente es la manera de hacer material todas esas acciones que vamos a hacer, pero vamos a hacer un compendio, vamos a poner en un solo lugar todo lo relativo a cómo reaccionaríamos ante un incidente disruptivo. Y me encanta que entonces el plan de continuidad se convierte en principio y fin al mismo tiempo. Porque por un momento, cuando yo hago todo el trabajo de preparación y termino teniendo mi plan, es la culminación de todos estos procesos de anticipación. Entonces, ahí representa un cierre este plan de continuidad. Pero a la vez, el plan de continuidad es la guía que me va a llevar de la mano en el momento que yo tuviera un incidente de discontinuidad. Entonces, en ese momento se convierte el principio. Y de verdad, créanme que habiendo vivido personalmente esto, cuando tú tienes un evento disruptivo y tienes la confianza y la certidumbre que vas por tu carpeta, llámese física, llámese digital, pero vas por tu carpeta y sabes que cuando abras esa carpeta vas a poder tener la tranquilidad de saber por dónde empezar, hace la diferencia completamente en un momento crítico. Un plan de continuidad debe incluir al menos el análisis y priorización de riesgos, las estrategias de recuperación, los tiempos que estoy diseñando para recuperar, cuál es mi expectativa de tiempo para volver, una guía detallada del manejo de crisis, una guía detallada del día D y la estrategia de simulacros y pruebas, que vamos a ver más adelante la importancia que tiene. Yo les voy a platicar y les voy a presentar un modelo de 5 pasos para hacer el plan de continuidad. En realidad, en la literatura ustedes pueden encontrar que hay de 6 pasos, que hay de 4 pasos. Hay algunos modelos que dicen son 2 pasos preparatorios y 3 pasos de operación. La verdad es que después de estudiar muchos modelos, en realidad la diferencia es cómo se agrupan a cosas que le dan más peso, pero yo en lo personal me siento más cómoda con estos 5. Lo he utilizado, lo he practicado y por eso les comparto este modelo de 5 pasos. Pero no se preocupen si van y encuentran o en sus organizaciones o en algún modelo que tienen que cumplir algún estándar. Hay más pasos, la metodología les va a funcionar igual. Los 5 pasos los vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y empiezo por el primero, que es la identificación de recursos y riesgos. Entonces, la primera pregunta que contestamos aquí es,
¿qué me puede faltar? Y si regresamos al ejemplo del Internet, hicimos el análisis de cuáles eran las cosas que podrían hacerme falta. En una organización productiva, en una organización de distribución, aquí hay algunos ejemplos de las cosas que me pueden faltar. Máquinas, equipos, personal, que podrían parecer hasta cierta manera obvias, pero quiero ahondar en sistemas de información, edificios, también podría ser evidente, materias primas y permisos de operación. Entonces voy a ahondar en estas dos en particular, aunque tienen la lista y tienen que ver los diferentes recursos que ustedes necesitan para su organización, cuál podría estar fallando. Sistemas de información, quiero recalcarlo, porque ha tomado una relevancia al momento de hacernos negocios más digitales, el sistema de información. Hace un par de meses participé en una conferencia de ciberseguridad, ¿no? Era un tema de seguridad enfocado a la parte digital. Y hablábamos de incidentes reales que aparte ya pasaron y ya hay organizaciones en nuestro país que fueron afectadas por ello, no es algo que sucede en otro lugar del mundo. Hace unos meses, tal vez cerca de un año, de un secuestro de información. O sea, ni siquiera es el caso de me robo la información para hacer otro uso, me robé la fórmula que estaba en digital para poder replicar el producto. Es tal cual un secuestro de información. Toman la información de una fábrica que es muy digital, la capturan y entonces piden recompensa por ello. Entonces, se los dejo para que tengan una idea de cómo tenemos que pensar. A mis sistemas de información, ¿qué tantas cosas le podrían pasar? Puede ser desde que se me caiga el servidor hasta este tipo de cosas que tienen que ver con cosas, pues ya de delincuencia, ¿no? Y los permisos operativos muchas veces no son algo tangible y algunas veces no lo mapeamos como recurso y a final de cuentas tiene una relevancia porque muy probablemente si no puedo cruzar una frontera, voy a perder continuidad de mi negocio, ¿no? Entonces, ya que identificamos los recursos, identificamos los riesgos potenciales a los que me puedo enfrentar. Desastres naturales, accidentes internos. Parte de la discontinuidad se pudo haber provocado por motivo de una falla interna y haber provocado un accidente. También un accidente externo, porque nuestros vecinos, donde están nuestras operaciones, nosotros mismos como organización no, pero el medio que nos rodea puede provocarnos un accidente. Quería contarles una anécdota que a mí me pasó siendo responsable de una operación de perfumes. Un día me llaman por teléfono el fin de semana y me dicen, estoy viendo un incendio en perfumes, el equipo de seguridad, ¿no? de la operación. Imagínense yo así en una comida familiar, pensando en la flamabilidad que tiene una operación de perfumes, obviamente alerta, empiezo a hacer algunas preguntas para identificar la gravedad del problema. Afortunadamente, de lo que estábamos hablando es que desde el patio de la operación se veía un incendio que estaba en una nave enfrente. Entonces, no estaba pasando en mi operación, pero probablemente mi sistema de atención a la emergencia tuvo que ser muy similar a si me hubiera pasado a mí, porque a final de cuentas yo tenía un vecino que al generar un accidente podría provocarme un problema de discontinuidad a mí. Disturbios sociales, actos vandálicos, lo hablamos, ataques cibernéticos y bueno, probablemente tiempo atrás no lo hubiéramos puesto como hoy, enfermedades endémicas, ¿no? No solo pandémicas como las que vemos hoy, pero una enfermedad en la comunidad donde yo tengo mis operaciones podría también causarme una disrupción. Hay una metodología alterna que también pueden encontrar que en lugar de mapear los recursos, mapea los procesos críticos. A mí en lo personal me gusta más la de recursos porque te aseguras que no te va a faltar nada y puedes pensar más procesos. La de procesos, por ejemplo, puede ser procesos críticos, la facturación, pero me parece que es más difícil identificar todo lo que le puede hacer falta a un proceso para no poder facturar, pero pueden encontrar ambas cosas. Y aquí les pongo, hay que hacer una relación de los recursos con cuáles son las cosas que me podrían pasar. Y así como este paso, les voy a poner en cada uno de los pasos algunas cosas prácticas. Si el incidente disruptivo que identifico no genera una pérdida del 25 al 30% de mi capacidad, probablemente no es realmente un incidente disruptivo.
Y el riesgo que corren es hacer un plan demasiado largo y demasiado detallado que pierda relevancia por poner cosas que no llegan a considerarse incidente disruptivo, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Internet, una cosa es que se me caiga el Internet y no pueda entablar una llamada, y otra cosa es que tenga algunas fallas de llamada durante el instante de la llamada, que seguramente hay que arreglar y atender, pero no es un incidente disruptivo. Entonces, alguna refacción crítica, alguna falla de una línea de producción, pueden estar ahí, las tenemos que atender, pero no forzosamente son incidentes disruptivos. No hay nada, no es una ciencia exacta, pero llévense esto como una regla de dedo de qué tamaño debería de ser algo para considerarse incidente disruptivo. Y les pongo aquí 3 regalos. Los errores más comunes, lo que ojalá no les pase y se los anticipo para que no les pase y puedan avanzar muy rápidamente con sus planes. Empezar el paso 1 pensando en los fenómenos y no en los recursos. Vamos a hacer un plan de continuidad donde empiece si me puede pasar un incendio, si me puede pasar una inundación, y ahí vamos a perder mucho de vista. Vamos a empezar por los fenómenos, perdón, por los recursos y no los fenómenos. Lo que ya les decía, calificar como incidentes disruptivos algunos que no llegan a ser disruptivos y descartar riesgos porque nunca me han pasado. Ah, no, eso no lo pongas porque nunca hemos tenido ese problema. Es casi que cuando haces eso es el detonador de no, seguramente sí lo tendría que poner. Hasta ahí cerramos con paso 1. El paso 2 es un poco más numérico. Y aquí les voy a hablar de 2 números muy importantes. Y literal, es una cuenta de número como tal al que tienen que llegar. ¿Cuándo voy a parar realmente? ¿Y en cuánto tiempo tengo el objetivo de recuperar mi operación? ¿Cuánto tiempo necesito regresar? Entonces, el límite de interrupción de mi negocio es de que pase el incidente disruptivo, como podemos ver aquí en el círculo rojo. ¿Cuántos días van a pasar para que yo realmente deje de poder entregar mis productos y mis servicios a mis clientes? Aquí en este ejemplo pasan 7 días. Una regla de dedo que vemos a la derecha no aplica igual para todos los casos de servicios, etcétera. O, por ejemplo, en unos procesos financieros, en un banco, puede ser diferente, pero llévense una regla de dedo para que veamos el concepto. Si se trata de bienes, lo más probable es que la diferencia del Business Interruption Limit sea igual al número de días de inventario que tengo de cobertura de mis productos críticos. Entonces, si manejo una cadena donde mis productos A, tal vez A y B, tienen 7 días, muy probablemente yo voy a poder empezar a ver la disrupción 7 días después. Estos números son elementos muy importantes para poder medir la inversión que voy a hacer para recuperar y el nivel de reacción que voy a tener. Obviamente, reaccionar más rápido normalmente implica haber tenido recursos invertidos por anticipado, como pasaba en el caso del Internet, ¿no? Al final, o yo estaba pagando mi celular o estaba pagando el Wi-Fi redundante, ¿no? Entonces, eso me va a poder ver cuándo realmente voy a parar y adecuar mis acciones a eso. Y el otro número es un número que nosotros ponemos como objetivo de cuánto sería mi tiempo de recuperación. Nuevamente, en función de lo que es más importante para mi negocio. Entonces, si sigo este ejemplo, tengo el incidente disruptivo en el día 0, y el límite de interrupción en el día 7. Yo como equipo de liderazgo, como líder del equipo de crisis, como equipo de crisis, decidimos dónde quiero poner mi objetivo de recuperación. Y una opción 1 es, mira, como mi interrupción está en el día 7, lo voy a poner en el día 5 porque mi negocio es tan sensible que no puedo permitir ningún nivel de disrupción a nivel de los clientes. Entonces, tengo que hacer un plan que me traiga de vuelta en 5 días porque no puedo esperar al límite de interrupción. Habrá otra organización que lo vea diferente y diga, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser muy caro para mí mantener ese nivel de respuesta. Si mi límite de interrupción normalmente se amanece en 7, voy a hacer mi objetivo de recuperación al día 10. 3 días de interrupción de negocio es algo con lo que puedo vivir. Otra vez, no hay ni bueno, ni malo, ni respuesta correcta, ni incorrecta, sino aquella que va de acuerdo a tus necesidades como negocio. Y finalmente, lo que voy a hacer para completar este paso de impacto al negocio es una tabla de priorización. En este ejemplo que vemos en la pantalla, califico severidad y califico el tema de probabilidad. De hecho, si se fijan, es muy parecida a la tabla que hicimos para el Internet.
Obviamente yo puedo hacerla tan sofisticada en el sentido de ponerle números, cuantificarla, calcular probabilidades como tenga disponibilidad de información, y si no lo tengo también lo puedo hacer de esta manera cualitativa. Obviamente si lo tengo numérico y puedo decir la severidad me va a traer tantos millones de pesos de impacto o me va a traer 100 miles de pesos de impacto, me ayuda mucho más a cuantificar. Pero si no lo tiene numérico tampoco dejen de hacerlo, porque el simplemente ponerlo en esta tabla de riesgo nos va a ayudar a darnos cuenta en qué enfocarse. No sé qué hacen con el formato, de hecho mi intención en ningún momento ha sido traer formatos para que sea exactamente el que tienen que llenar. Al final y en el material de consulta les puse algunas páginas de internet y algunas fuentes donde pueden conseguir formatos para adecuarlos a sus necesidades. No se casen con el formato, van a tener allá donde consultarlo. Me quiero enfocar más en que ustedes vean cómo hacer el proceso, cómo pensarlo, cómo ejecutarlo. Y obviamente, ¿cuáles son los errores, los regalos para el paso 2? Enfocarse únicamente a pérdidas de corto plazo puede ser un problema porque vamos a dejar fuera otros aspectos, y no usar el límite de interrupción de negocio y querer reaccionar de inmediato a todo. Créanme que también tener ese conocimiento del Business Interruption Limit, del límite de interrupción de negocio, lo que va a hacer es que nosotros nos convirtamos en dueños de la situación. Es muy fácil en una situación de un desastre, sobre todo si es un desastre que viene de fuera, de un incidente disruptivo externo, que nos pongamos en situación de víctimas de cómo nos pasó esto. Créanme que hacer el cálculo del Business Interruption Limit y tener los límites de nuestro negocio hacen automático que como líderes de negocio nos pongamos en los papeles de ser dueños de nuestro destino y no de ser víctimas de lo que me puede pasar por otros lados. Y créanme que estar en esa posición hace la diferencia para nuestros negocios. Paso al paso 3. El paso 3 tal cual es el diseño de la estrategia de recuperación. Cuando yo hice en el paso 1 los recursos y los eventos que me pueden pasar, después los prioricé, sé en qué tiempo tengo que reaccionar, y entonces con esos 3 elementos toca hacer la tarea literal, porque probablemente este es el paso más largo, en el cual yo tengo que ir evento por evento, incidente disruptivo por incidente disruptivo, identificado, que sea relevante para mí, que ya prioricé, que sean los de foco. Tengo que ir definiendo cuál es la estrategia que yo seguiría si esto me llegara a pasar. Y entonces ahí es definir los planes de acción. Entonces lo primero es definir esos y cuantificar después. Yo hago mi trabajo de definir, mira, haría esto si me pasara, y luego mido, a ver, ese tiempo me va a ser suficiente para llegar a activarme antes de mi tiempo de recuperación, y la respuesta es sí, no. Si es sí, perfecto. Si es no, tengo que buscar otra potencial solución. Sin embargo, para contarles mucho más de este paso 3, quiero dejarlos con un querido amigo y colaborador, el ingeniero Gustavo Rodríguez, anterior director de Supply Chain en Unilever. Trabajamos juntos y de una manera excelente. Actualmente tiene un negocio de conocimiento y de academia de Supply Chain, y él nos está ayudando con compartirnos su propia experiencia de vida. Así es que los dejo con él unos minutos. Desde el año 2007 al 2011 me desempeñaba como director de manufactura de una fábrica de Unilever aquí en Argentina. Desde el año 2007 al 2011 me desempeñaba como director de manufactura de una fábrica de Unilever aquí en Argentina. En ese lapso de tiempo el país vivió 4 años de tremendos cambios estructurales. Nosotros teníamos bien establecido todo el proceso de Business Continuity Plan, cómo hacíamos los procesos de revisión, cómo hacíamos el proceso de análisis, pero lo que nos solía suceder es que siempre que pasaba alguna cosa no estaba contemplada dentro del Business Continuity Plan del todo bien. Siempre nos faltaba alguna cosa por lo cual no podíamos responder exactamente a eso. Cuando Claudia me convocó para grabar este video, lo primero que se me vino a la mente fue que siempre teníamos en el maletero de nuestro auto el manual del Business Continuity Plan. Y estaba haciendo memoria si cuando me fui de la planta seguía teniéndolo dentro del maletero. En esos 4 años pasaron cosas de todos los tamaños. Les voy a contar una que me sucedió
a los pocos días de ingresar como director de manufactura. Yo comencé el 1 de mayo del 2007, el Día del Trabajador, en una ciudad distinta a la que yo vivía, o sea que habíamos mudado a mi familia, y el día 10 de diciembre... Algo pasó aquí. Desde el año 2007 al 2011 Voy a me dice, para regresar a donde estábamos. fue que siempre, en esos 4 años, en una ciudad distinta a la que yo vivía, o sea que habíamos mudado a mi familia, y el día 10 de diciembre el gobierno comunica que la cantidad de gas disponible en el país no era suficiente para sostener el consumo de toda la población, por lo que dictaminaba que era prioritario abastecer a la población y las industrias serían todas paralizadas por un lapso de tiempo. Viendo la fecha, ustedes imaginan que recién estábamos saliendo del otoño, con lo cual lo que nos esperaba por delante parecía mucho peor. Fuimos al manual del Business Continuity Plan y encontramos que uno de los puntos que habíamos puesto para este tema era la contratación de lo que se llamaba el mínimo técnico operativo. Cuando consultamos a los entes gubernamentales, ellos respondieron que el mínimo técnico operativo sería entregado a las industrias porque era lo necesario para poder mantenerlas operativas sin sufrir por su shutdown. Cuando hacemos los cálculos de cuánto nos servía ese mínimo operativo, estaba en alrededor del 10-15%. La única solución del Business Continuity Plan era pobre. Teníamos otra más dentro del Business Continuity Plan, que era pasar todos los equipos generadores de vapor que se utilizaban con gas natural a gasoil, y eso nos sumó entre 3 y 5 puntos. Obviamente, como seguramente harían cualquiera de ustedes, comenzamos a generar, investigar todas las potenciales acciones para mejorar nuestra situación. Comenzamos negociaciones con los entes gubernamentales. Muy importante fue que los fines de semana nos permitan operar a máxima capacidad, con lo cual reprogramamos nuestra operación para tener la máxima utilización durante esos días. Con ello llegamos a una operación del 40-45%. Hicimos negociaciones con plantas cercanas que podían pasar a gasoil y ellos transferirnos su consumo de gas mínimo técnico. También ahí ayudamos a llegar a un 50-55%. Ya en carpeta teníamos algunos planes de recupero de calor en todo el sistema interno de la fábrica, los pusimos en ejecución rápidamente. En paralelo comenzamos la instalación de un sistema transitorio de manejo de gas licuado de petróleo, y en el lapso de alrededor de 20 días estábamos en una situación en donde el 60-70% de la fábrica podía operar. ¿Era lo necesario? No, ya que estábamos en un excelente momento de ventas, pero la situación estaba bastante menos crítica de lo que creíamos. Como acciones finales, instalamos todo un sistema de manejo de GLP a granel. Con eso logramos un 80-85% de autonomía, y es algo que hoy, si ustedes pasan por la planta, lo van a seguir encontrando. De esa manera logramos pasar la disrupción de la operación. Como resumen, comenzamos el problema con 14 días de stock de producto terminado, y el día que teníamos instalado las instalaciones finales de GLP, estábamos en alrededor de 2 o 3 días, cosa que para el mundo de consumo masivo es algo casi cero. Sin ninguna duda podría contarle entre 15 y 20 historias del mismo tenor que vivimos en esa época del país. Muchas gracias, Gustavo. Si nos estás escuchando, te agradezco mucho y de todo corazón tu participación acá. Nos enriquece mucho estos ejemplos, y pudimos ver en el video, por ejemplo, a caso práctico, la aplicación del límite de interrupción de negocio, ¿no? Gustavo nos platicaba, cuando empezamos teníamos ciertos días de inventario, y cuando terminamos de resolverlo, estábamos a 2 días tener discontinuidad, pero pudieron tomar todo ese tiempo de una manera ordenada para poder maximizar las soluciones. Otro aprendizaje es que es poco probable que pudiésemos encontrar la solución exacta en el manual que pusimos, pero nos da una excelente pauta de dónde arrancar, y como vieron, al final de cuentas, nos vamos construyendo sobre eso bloques para poder encontrar la solución definitiva. Y algo que mencionó que vamos a ver más adelante, es súper importante tener el plan de continuidad a la mano. Entonces, algunas reglas de dedo aquí. Para cada incidente disruptivo,
que estén construyendo su estrategia de recuperación, al menos necesitamos pensar en 2 a 3 soluciones diferentes que sumadas nos lleven al 70% de recuperación de capacidad, para que realmente sean efectivas. Pensar que una cosa me va a resolver, o decir, tengo este incidente disruptivo y ya le puse una estrategia de recuperación, check, eso no hace que sea muy efectivo. La regla de dedo nos dice, vas a tener que sumar entre 2 o 3 cosas para poder conseguirlo. Los regalos o errores más comunes del paso 3, no incluir suficientes opiniones expertas y creativas en la solución de la estrategia. Yo conozco muy bien mi negocio, yo puedo definir cuáles son las potenciales soluciones. Muy probablemente al no involucrar a más gente te vas a quedar corto. Ojo, puedes hacerlo con un equipo extendido. Generar una única solución por cada incidente, ya lo platicamos. No considerar que cuando pase estaremos enfrentándonos a una situación de estrés. Es decir, planear soluciones tan ideales que no consideren que cuando pase seguramente habrá gente que esté afectada por el estrés, que probablemente un proveedor también tenga el problema, que probablemente también se esté enfrentando un cliente. Entonces pensemos y contextualicemos nuestra solución en un entorno que va a ser estresante. Y el otro error que les invito a no cometer es pensar solo en estrategias para restaurar y no en estrategias para disminuir el impacto. Por ejemplo, si tengo un riesgo de incendio, un sistema proactivo de sistema contra incendio podría reducir el riesgo. La respuesta es sí. Entonces, no solo vas a poder resolver tu estrategia a partir de recuperar cuando te pase. Hay cosas que puedes hacer preventivas que si bien no van a evitar que suceda, disminuyen el riesgo y entonces es menos probable que te enfrentes a ese factor. Vamos al paso 4, son 5, ya estamos cerca de terminar con los 5 pasos. La gestión de la crisis. El tener escrito lo que voy a hacer el día de que me pase el incidente es muy importante y responde esta pregunta que ven a la derecha. ¿Cómo voy a reaccionar en el momento de la verdad? Y aquí hay algunos elementos que les voy a dar para construir su plan de gestión de crisis. Primero, y súper recomendable, es tener un equipo predefinido que va a participar en el equipo de gestión de crisis. Es darle una relevancia importante al rol, no es meter a cualquiera persona de la organización a tu plan. Dalo como un rol, como una responsabilidad. Es una jerarquía en el sentido de es una responsabilidad formar parte de esto para una organización. Lo mínimo que yo les recomiendo para tener en el equipo de crisis, obviamente ustedes pueden adecuar, pero lo mínimo es tener a las cabezas de función crítica, representación del comité ejecutivo, alguien de comunicación que va a ser muy importante en ese momento, cómo voy a hacer la comunicación tanto interna y externa, y recursos humanos. Obviamente ustedes pueden ampliar, pero al menos esos 4 roles son indispensables para tener una gestión de crisis efectiva y haberlos predefinido. También debe haber un líder de gestión de crisis definido antes. Imagínense, en medio de una crisis decir, no, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, obviamente nos va a quitar tiempo de respuesta. Yo creo que los roles en los que yo he estado más cerca del proceso de crisis han sido 2. Cuando fui responsable o head de planeación de una fábrica y cuando fui líder de una planta, director de una planta. Entonces, estas 2 posiciones tienen una característica de liderazgo. La primera, en verdad, es porque como parte de ser responsable de la planeación del site, me asignaron a mí como líder de la gestión de crisis. Obviamente estaba un director de fábrica a cargo de la operación, pero había delegado en mí la coordinación del programa, ¿no? Eso es muy importante, porque alguien va a mantener a ver, en este momento tal persona, hagan de cuenta que es una coordinación perfecta, ¿no? Tal persona va a hacer esto, tal persona va a hacer esto. Alguien tiene que estar leyendo el guión. Y como líder, cuando fui director de la fábrica, lo veía diferente, pero también el liderazgo que generas, porque tú eres el responsable como de que esa fábrica salga adelante, de poder ver y de poder identificar que es el momento de activar el día de la gestión de crisis. Tomar como base las acciones de la estrategia de recuperación. Si ya invertiste el tiempo en hacer la estrategia de recuperación, tu documento de gestión de crisis debería de decir qué es lo que voy a hacer, ¿no? Aquí les cuento un ejemplo impresionante que a mí me marcó de vida. Fue cuando en México sucedió un cierre de tuberías de gas
por ahí del año 2007, y yo estaba en una operación que gran parte de su consumo energético era con gas, era indispensable para poder arrancar. Y entonces me recuerdo perfecto, de hecho ahorita que se los cuento, me imagino la sala de juntas, pasó el evento, todos teníamos diferentes departamentos, teníamos nuestro documento, llegamos todavía con nuestras tarjetas, con nuestras carpetas físicas a la sala de juntas, e impresionantemente abre la carpeta el líder de la parte de utilities, de toda la parte de insumos energéticos, y en la carpeta estaba el número de teléfono de la compañía identificada como más probable para rentar calderas a diésel, por si pasaba esto del gas. Obviamente era en una cantidad mucho mayor a la que dimensionamos, como platicó Gustavo. Pero ese momento de abrir la carpeta y ver el teléfono ahí, me acuerdo perfecto de la llamada hecha en una estrella en la sala de juntas, y cuando me comparo en esa situación contra otras plantas de la misma organización y contra competidores y contra otras organizaciones, tuvimos acceso mucho más rápido, y probablemente otras organizaciones pues empezaron las calderas portátiles empezaron a demandar muchísimo, y entonces tuvimos la oportunidad de ser los primeros a mano, ¿no? Y para mí hizo la diferencia de verdad ese momento mágico donde no tienes que empezar a buscar, abres y ahí tienes el 80% de las respuestas, o muchas respuestas que en ese momento te llevaría más tiempo, ¿no? Por lo mismo, este paso necesita entregar un timeline de actividades, ¿no? Algunas actividades claves son el punto de reunión, ¿dónde me voy a reunir? Imagínense que en el momento de una situación crítica a edificio, hay un incidente disruptivo que me impide usar mi edificio de operaciones, y si en ese momento nos empezamos a hablar de dónde nos vemos, dónde nos reunimos, ¿no? Ahora tenemos muchos medios virtuales, pero hasta tener definido si nos pasa, nos vamos a ver en una llamada virtual, hay que ponerlo para no estar pensándolo en ese momento. Un censo de población para saber que todos estamos bien. La revisión de niveles de inventario, porque yo hice un cálculo pensando en cuánto inventario tenía, que les platiqué en el paso 2, ¿se recuerdan? ¿Cuál es mi estrategia de comunicación interna y estrategia de comunicación externa? La lista de regalos de errores comunes parecen más comunes de los que se imaginan, pero pasan. Primer cosa, tener la lista de contactos no actualizada. Ya cambió tal persona de rol, hay que cambiarlo y cambiar sus datos. Ya cambió el teléfono, hay que cambiarlo. No compartir con la gente involucrada que está en el equipo de crisis. Haces tu gestión de crisis, está perfecta, pero nunca le dijiste a la persona que él es el líder o que él tiene la responsabilidad de comunicación. Restar importancia a comunicación y relaciones públicas, ya he sido enfática en esa, y tener guardado el plan perfecto en un lugar donde no tengo acceso. Es que el plan estaba en la oficina del gerente de manufactura de la fábrica, o el plan estaba en tal lugar que justo es un lugar al que no tenemos acceso. Hoy tenemos muchas ventajas digitales a las que debemos aprovechar para poder tenerlo siempre en un lugar disponible. Y finalizo con el paso 5. Una vez que ya hice todo eso, una clave es mantenimiento y pruebas. Mantenerlo actualizado. Se los mencionaba en el punto anterior. Los cambios hay que actualizarlos en el plan de continuidad. Imagínense que hicieron el plan perfecto. Después abrieron una nueva sucursal y justo en esa nueva sucursal pasa el incidente disruptivo. Todo el trabajo que hicimos no tuvo sentido porque no estaba diseñado para esa nueva sucursal. Y lo que les mencionaba del cambio de las personas. Nuestras organizaciones son muy dinámicas y entonces cuando yo cambio necesito también hacer el cambio. Y un punto de cierre muy importante, el simulacro. Y muchos expertos de esto convergen en que sin prueba no sirve hacer todo lo anterior. El simulacro tiene una función consciente. Obviamente yo repaso y estudio y podríamos decir, oye, pero o sea, soy un profesional, estudio, identifico lo que tengo que hacer, lo tengo en la mente. Pero también tiene una función inconsciente de prepararnos para una situación de estrés. Entonces, mientras no lo practiquemos, no vamos a generar las habilidades que necesitamos para poder enfrentarlo, y no solo las habilidades intelectuales, sino también las habilidades emocionales. También hace tiempo en mi carrera fui la persona que en un simulacro en la organización recibió una llamada de bomba. La verdad es que si se los cuento hasta se me pone chinita la piel de acordarme,
¿no? Igual yo era responsable de una operación de manufactura en esa época y me avisan que tenemos una bomba. Y de verdad es que lo hicieron súper bien el simulacro. O sea, me decían groserías por teléfono, me decían cosas como las que se ven en los documentales de alguien que está haciendo este tipo de cosas. Lo montaron muy bien. Obviamente, en ese momento tú no sabes si es real o no. Tienes que actuar, tienes que resolverlo. Les cuento, la verdad, que cuando iba en el proceso ya de evacuación, ¿no? Ya estaba avanzado el proceso, la persona de seguridad se acerca conmigo y me dice, Claudia, estate tranquila, esto es un simulacro. Lo que pasó por mi mente es, no, esto es real. Más bien me están diciendo que es un simulacro para que yo esté bien, ¿no? Obviamente ya después hicimos la recapitulación. Pero los que les puedo decir personalmente es que afortunadamente nunca me he enfrentado a una situación de una bomba, pero me he enfrentado a situaciones muy críticas después de esto en probablemente los siguientes 15 años de mi carrera. Y las tablas con las que la he enfrentado, siempre recuerdo que se me ha hecho mucho más fácil después de que viví ese simulacro. Entonces, se los cuento de verdad de vida, hagan sus simulacros. Y no solo eso, o sea, no solo para el momento de respuesta. Lo que les quiero dar de regalo adicional es que hacer esto va a habilitar a sus equipos de trabajo a generar conciencia del riesgo, aunque no estén en una emergencia. Y créanme que eso a sus negocios les va a servir muchísimo. Y cierro esta parte con otra anécdota personal. Cuando estaba organizando mi boda personal y estaba en una reunión con la persona que hace los banquetes, a mí se me hizo lo más normal del mundo que le pregunté, ¿y si se va la luz el día del banquete, qué hacemos? Imagínense el rostro que puso la persona que tenía tal vez 15 o 20 años organizando banquetes y me dice, ninguna novia en toda mi carrera me había preguntado por la planta de luz. Entonces, eso se los dejo de, esto te genera un hábito de identificar riesgos que va a ser mucho más efectivo en el día a día y no solo para el momento de una crisis. Cerremos el ciclo por último. Cuando hagas tu simulacro, es un momento perfecto para revisar todo el plan. Tienes los resultados, integras las mejoras y tienes un plan, una mejora continua del plan. Y aquí lo que les decía Ted Brown es presidente de una consultora especializada en continuidad y lo que nos dice es una pérdida no probada es pérdida de tiempo. Un plan no probado es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el error más grande en conclusión de este paso es no hacer la prueba, ¿no? Entonces, con esto cierro cuáles son los 5 pasos. Cada uno de ellos, siguiéndolo, podemos ir construyendo y van a tener un plan muy robusto. Les dejo 2 observaciones finales. Una clave de éxito para esto es la importancia de la dirección, que la dirección le da al plan de continuidad. Y por otro lado, la relevancia que nosotros le damos a la dirección con esto. ¿Qué quiero decir? Primero necesitamos que nuestra alta dirección esté comprometida con esto. Seguramente vamos a traer necesidades, vamos a traer inversiones y muchas veces hay que competir con inversiones de corto plazo, ¿no? No con esto quiere decir que vamos a hacer inversiones millonarias, pero hay que incluso dedicar recursos a hacer este plan versus dedicarlos a otra cosa. Entonces, estos números el número de organizaciones que no vuelven, el 25 y el 40, nos da un indicador de la relevancia, pero necesitamos una dirección comprometida con que esto es un plan que va a ayudarnos a la continuidad de nuestro negocio en el largo plazo. Es un plan que nos va a ayudar a la trascendencia. Y por otro lado, los que hacemos el plan, tenemos la responsabilidad de poner cosas que verdaderamente sean relevantes para el negocio. Lo que les decía, no enfocarnos en cosas del día a día que no tienen esta relevancia para darles este trato. No quiere decir que no sean importantes, pero para darles este trato que acabamos de hablar, para que siempre la revisión del plan de continuidad sea algo relevante para nuestra alta dirección. Y puede parecer un poco burocrático, pero créanme que poner un proceso formal de aprobación de este plan ayuda muchísimo a dar este balance entre que la alta dirección y los equipos operativos estemos en la misma frecuencia al respecto de los riesgos. Y si pasa algo, sepamos exactamente, podamos tener los pies bien firmes en el piso y reaccionar. Otra cosa que nos puede estar pasando cuando veo sus números primeros de la encuesta, ¿qué pasa si el destino ya nos alcanzó? Ya estoy en medio de un incidente disruptivo. ¿Qué hago? Muy fácil. Vamos a ser muy específicos.
Empieza por el paso 4, o sea, empieza por el paso 4, arma tu comité y formalízalo. Seguramente ya tienes gente trabajando en la crisis o en el incidente disruptivo, pero empieza por formalizarlo, darles la envergadura y ahora sí seguimos trabajando como equipo de continuidad. O te sirve para identificar si en esas asignaciones preliminares te faltó alguien. Realiza el paso 1, como lo hablamos, pero solo para el incidente disruptivo que ya estás viendo. Identifica cuáles son los riesgos potenciales, qué me puede pasar, pero solo para ese, para que no te lleve mucho tiempo. Del paso 2, siempre sí calcula el límite de interrupción de negocio y el objetivo de tiempo de recuperación, porque eso te va a dar el poder de tú llevar las riendas de la solución. El paso 3, realízalo a profundidad, nuevamente para el incidente disruptivo que tienes. Identifica todas las posibles soluciones, que tengas 2 o 3, que cubran el 70% de la recuperación de capacidad al menos. Y bueno, si ya nos pasó, toma el aprendizaje y cuando tengas la oportunidad, termina el plan a la brevedad. Con eso cierro mis recomendaciones. Aquí les pongo nuevamente los objetivos que vimos en la sesión y les voy a pasar la tercera y última votación para que me digan cuántos, después de la charla, después de la conferencia, cuántos de estos objetivos cubrimos y pueden haberles ayudado. Coloco la votación. Les agradezco que me ayuden con sus votos. Tenemos ya cerca del 80% de representación de nuestros votos. Voy a cerrar la votación. Y les comparto los resultados, ¿no? Aquí los podemos ver en pantalla. Gracias a todos por sus respuestas. Tenemos 41% de nuestro público puede responder ya 4 o 5 preguntas de las que pusimos en objetivo y otro 39% podría contestar las 6 preguntas. Excelente. Y tenemos 20% que podría contestar 3 de las preguntas que vimos. De hecho, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, los invito a que todavía tenemos ese espacio para poder cerrar esto y puedan quedarse con muchísimo más para ustedes. Dejo de compartir los resultados de la votación. Y con esto, pues cierro esta parte. Gracias a todos por su tiempo, por su espacio, por su interés. Y lo que espero después de esta charla es que ninguno de los que estamos aquí contestemos como Dilbert cuando nos hablen del plan de continuidad de nuestro negocio. Gracias. Claudia, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación que te has aventado el trabajo de hacer para todos nosotros. Te cuento que tenemos 1996 colegas que estuvieron atentos a tu charla. Antes de pasar a preguntas y respuestas, que sí hay varias cuestiones acá muy interesantes que sería bueno que nos puedas ahondar. Yo les quiero hacer un anuncio importante sobre Logistics Summit and Expo. Hemos reagendado la fecha de la edición 13ª del evento.
Y en este video les quiero contar la razón y les quiero anunciar cuándo será que nos volvamos a encontrar físicamente. Porque tu salud es lo más importante y porque las circunstancias no son las ideales para realizar un evento de máxima calidad como el que te mereces, reagendamos la 13ª edición de Logistics Summit and Expo. A pesar de estar conectados a través de distintos medios digitales, nada se compara con la experiencia de estar presentes. Por ello, te esperamos en la próxima edición de la Expo, 21 y 22 de abril del 2021, en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Si bien nos volveremos a ver físicamente el próximo año, continuamos trabajando para fortalecer a la industria logística. Pronto vamos a sorprenderte con alternativas innovadoras. Revolucionaremos la forma de acercarnos, de inspirarte, capacitarte y conectarte con tus colegas para compartir conocimientos y generar negocios. Miramos al futuro, seguimos presentes. Bueno, entonces nos vemos 21 y 22 de abril en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Si bien no vamos a estar, como decía el video, físicamente, nos vamos a ver hasta el próximo año. La verdad estamos trabajando mucho con unas alternativas digitales muy interesantes que tratamos de revolucionar también en esta parte digital, la forma en que nos conectamos, en los contenidos que le presentamos, en el B2B que hacemos, etcétera. Y pronto se los vamos a anunciar también. Vamos a seguir compartiendo conocimiento y creando oportunidades de negocio. Y un último anuncio que también estaría bueno que lo sepan es nuestro próximo webinar que les vamos a ofrecer. Va a ser el 26 de agosto a las 10 de la mañana con el tema Innovaciones rápidas en logística, un mapa de ruta. Va a ser también una conferencia del tipo de la que nos contó Claudia. Nos va a dar pasos, nos va a dar puntos para cómo directamente en contexto logístico crear innovaciones rápidas. Ya vimos que el tema del cambio, de la disrupción, es lo que hoy va a ser nuestro presente y nuestro futuro. Entonces traeremos al speaker Gastón Cedillo, que es director técnico del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística del Instituto Mexicano del Transporte y es precisamente director del equipo de innovaciones rápidas en logística. Está directamente ligado, él participa en un grupo de países latinoamericanos, europeos también, para crear este modelo de trabajo de innovaciones rápidas precisamente para la industria logística. Entonces, la verdad va a ser un tema bastante interesante para nosotros, ¿no? El gremio logístico. Y les recuerdo que quienes estuvieron en el webinar, les vamos a compartir la grabación. Ahí viene incluida la presentación, por supuesto, y ese documento con las respuestas a las preguntas que nos hayan quedado en bandeja. Y también, por supuesto, su certificado de asistencia personalizado para que también tengan este recuerdo de este maravilloso modelo que nos compartió Claudia paso a paso, ¿no? Bueno, pues vamos a abrir preguntas y respuestas, Claudia. Sí tenemos bastantitas, pues ya vemos que tuvimos a casi 2,000 personas, colegas tuyos con nosotros. Y nos preguntan, Claudia, ¿cuál es la diferencia en este plan de continuidad y un plan de contingencia? Mira, de hecho habría que ver los contenidos del plan de contingencia. Por lo que he visto en general, le llamamos más el plan de contingencia a lo que dentro del plan de continuidad le llamé la gestión de la crisis, ¿no? Entonces, el momento de gestión de la crisis es qué voy a hacer cuando tengo la contingencia y es como de un alcance al momento del incidente, mientras que el plan de continuidad es más amplio y entonces tiene, como vimos, diferentes elementos, la identificación de los riesgos, el proceso de pruebas, el proceso de identificación de soluciones. Entonces, un plan de continuidad puede incluir dentro un plan de contingencia de cómo voy a reaccionar. Yo lo llamo más comúnmente en la presentación plan de crisis, gestión de crisis, ¿no? ¿Qué sería entonces lo mismo que el tema de plan de riesgos o de gestión de riesgos?
Gestión de crisis al momento del incidente. ¿Qué voy a hacer en el momento que ese incidente sucede? Lo que hablábamos de quién va a actuar, quién es el líder, dónde están los teléfonos de todos, qué voy a comunicar, ¿no? Ok. Isis Castillo nos pregunta, ¿cómo mides el impacto de una situación? Es decir, ¿cuáles son los atributos que consideras para medir el impacto? ¿Es una apreciación cualitativa? Me acuerdo que por ahí tenías como un tema de un porcentaje que manejabas de un 30%, 25 a 30% para considerar sí o no, ¿no? Pues si nos puedes abundar un poquito en esto. Claro, mira, para poder medir el impacto, depende de tu organización, de tu compañía, puede haber diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad productiva o la capacidad de movimiento logístico puede ser un factor, en donde pierdo más capacidad. El dinero per se como tal, o sea, si estoy perdiendo venta, pues el factor de venta. Y lo que yo les ponía en los comentarios es que estas cosas pueden ser numéricas, pero siempre tienes que también compensar con algún tema que probablemente sea no cuantitativo. Les ponía yo el ejemplo en la presentación de algo que pudiera impactar mi reputación y que a la larga me hiciera perder más ventas. Entonces, todo lo que puedas manejar numérico, repito, la pérdida de capacidad, el dinero perdido en ventas, son como los dos más comunes, pero puede haber por tu tipo de operación algo específico que medir que sea crítico. No sé, por ejemplo, en un banco las transacciones que puedes hacer, que sería un poco la capacidad que tengo, ¿no? Y refuerzo el tema de hay algunos aspectos no cuantitativos que también hay que tomar en cuenta. Entonces, pueden hacerlo tan numérico como tengan a la mano, pero les decía también, si por algo no tienes numérico, tú sabes que te va a causar un impacto mayor que menor en general cuando juntas un comité de personas que conocen esa operación. No sé si eso ayuda a responder la pregunta o ampliamos más. Y Claudia, ahorita estabas comentando del tema de la capacidad que tienes para enfrentar el desafío, ¿no? En el caso del riesgo o disrupción que hayas analizado. Aquí Gabriel Montoya justo nos pregunta, considerando que los planes de continuidad implican en muchos casos redundancia logística, ¿cuáles podrían ser estrategias para minimizar los costos de duplicar capacidades? ¿Qué tú haces al respecto de eso? Lo que yo hago para que sea muy efectivo es guiarme, por eso el énfasis, de la matriz de riesgos y la priorización. Si yo quiero tener redundancias para todo lo que me puede pasar, efectivamente, como nos dice, va a ser muy caro o mucho más costoso de lo que debiera, porque caro no sabe si va a ser caro o no, pero vas a tener que invertir más. Entonces, cuando tú haces la matriz de priorización y puedes ver, si se recuerdan, los que estaban más rojos, que son los que tendrían un impacto mayor y una probabilidad mayor, a esos seguramente sí voy a invertir en redundancia. Y créeme que la inversión, cuando tú haces la tabla, te vas a dar cuenta que la inversión es bastante asertiva comparado con el riesgo potencial de que te pase. Porque si te pasara, probablemente entras en los casos de riesgo de no regresar y eso es siempre mucho más dinero. Si hablamos solo de la parte de dinero, no hablando de cuánto era de inversión. Entonces, en resumen es, no puedes hacer redundancia para todos, estás en lo correcto, que sería muy costoso, pero enfocarte en hacer redundancia en los que son más críticos es importante. Y la otra es que también dejaría de comentario final que podemos ser cada vez más creativos en economía compartida, ¿no? O sea, la pregunta es si el redundante lo tienes que pagar tú, solo tú, y tener tu redundante para ti. Recuerden el ejemplo que les decía del internet compartido con mi vecino, ¿no? Entonces, hay que ser muy creativo para pensar cómo podría tener la redundancia sin tener que pagarla toda yo. Se los dejo ahí de pensamiento. Oye, Claudia, aquí ligando este tema de inversión y costo, ¿no? Me gustaría ligar la pregunta de Vilna Figueroa. Dice, y ya lo tocaste un poco, pero me imagino que sí sería bueno construir un poquito más al respecto. ¿Cómo justificar el costo por las medidas preventivas que conlleva un plan de continuidad? Ahí hablabas que hay que invertir en una parte donde se tenga que invertir o redundar en alguna o duplicar el costo en alguna situación porque va a tener un beneficio más grande. Pero ¿cómo convences tú a tu alta dirección cuando tú le presentas tu plan de continuidad o incluso cuando ya estás
por ejecutarlo, ¿no? Que dices, bueno, ya está aquí la situación y mi manual dice esto, pero pues aquí, mira, hay un costo que pues hay que enfrentar, ¿no? Tú cómo lo haces o cómo lo has vivido o cuál es tu aprendizaje que nos quieres dejar en esa parte? Mira, justo por eso les ponía el slide último, que no quería irme sin decirles eso, ¿no? La importancia de tener en el proceso involucrada la alta dirección con los equipos operativos en un plan de continuidad es fundamental, ¿no? De entrada, al punto que tú decías, Sandra, de ya estoy en la crisis, en este momento dice que vamos a hacer esto y cómo libero los recursos para eso. Si te pasa que en ese momento no tienes el acceso a los recursos, es que muy probablemente no hiciste en las etapas iniciales el proceso al nivel adecuado de involucramiento. Porque el deber ser, y ahorita les explico cómo mitigarlo, pero tal vez el deber ser para que se lo lleven es, deberíamos de haber tenido la alineación de la aprobación del plan tal, que no debería de ser ninguna sorpresa para la alta dirección, que discutimos en su momento si había que gastar esto o no había que gastar esto en este tipo de incidente disruptivo. Entonces, por eso soy tan enfática en las etapas iniciales, porque hacerlo bien en las etapas iniciales te va a facilitar que al momento de la gestión de crisis no tengas que invertir el tiempo en pasar por un proceso de aprobación complicado, ¿no? Entonces, prácticamente tú necesitas tener tu plan de gestión preaprobado, pero para eso necesitas invertir el tiempo antes. ¿Y qué hago yo para que estemos en la misma página? Para mí, yo lo que he visto efectivo son, primera, el ser muy objetivos. O sea, si me lleno de miedo y pongo todas las cosas que me pueden pasar, me va a hacer un plan de continuidad de 20 páginas, ¿no? ¿Saben cuándo alguien, no por mala intención, solo por tiempo, va a tener el tiempo de leerlo todo? Va a ser muy complicado. Entonces, tenemos que ser muy objetivos de poner las cosas que verdaderamente, después de hacer el análisis, pueden causar una disrupción. Y les apuesto que cuando lo hacemos así y lo llevamos a la alta dirección, va a ser una conversación que interese mucho. Porque claramente la alta dirección está mucho más puesta en el largo plazo que en el corto plazo. Entonces, ahí tenemos que conectar y llevar un análisis de riesgo muy profundo, muy centrado, va a hacer que abramos la puerta para escuchar el resto del plan. Y cierro diciéndole, si eso lo hice bien, a la hora que tenga la emergencia, vamos a ver el resultado porque vamos a estar todos en la misma frecuencia. Oye, Claudia, aquí hicimos como que la conexión, colaboración hacia arriba con la alta dirección, pero aquí Luis también, Valencia nos está comentando también un punto que es sumamente importante, el tema de colaboración con proveedores o alinear al proveedor, ¿no? Ya ves que lo alineamos por el espíritu de la empresa, por el nivel de servicio que queremos dar al cliente final, pero él nos comenta, ¿qué elementos de evaluación tomaría en cuenta para seleccionar un proveedor de servicios que le permitan blindar a su cadena de suministro? O sea, ¿cómo lo sumamos este plan? Mira, lo primero que yo hago, en realidad factual, es que les pregunto por su plan de continuidad. Ese es un excelente primer aperitivo de la conversación, ¿no? Y entonces tú vas a poder ver ahí, o sea, no entras en ese momento a ver si la calidad es buena, si es mala, porque eso va a ser como vayas avanzando en las negociaciones. Pero de entrada, saber la conciencia que tienen de continuidad a largo plazo o que no la tienen es un elemento que yo tomo en cuenta y hago esa pregunta cada que me entrevisto con un proveedor, cada que voy a la visita a una operación de un proveedor, hago estas preguntas, ¿no? Y aprovechando esto, les platico un ejemplo práctico en un caso de un querido amigo también emprendedor, muy exitoso con una compañía de música electrónica. Entonces me invitó a que le diera coaching en su emprendimiento, encantada de hacerlo. Y de lo que me acuerdo perfecto es que pues en la primera sesión él estaba ávido que le diera feedback sobre sus resultados, sus procesos de comerciales, etcétera. Y se impactó cuando le dije, oye, y para todo este equipo que invertiste, ¿tienes el sistema contra-incendio adecuado? ¿Podrías perder tu inversión de la vida? Fue así, abrió los ojos. De verdad, créanme que hacer la pregunta te va a dar mucha información con un proveedor y quiero darles el caso real de que este querido emprendedor, al final de cuentas, en la siguiente revisión ya había hecho un plan de continuidad
para el tema de proteger sus activos. Entonces, ahí ven lo que conectaba con, si ya estás en medio de una situación, hazlo para ese caso, aprende y después lo amplías. Muchas gracias, Claudia. Fíjate que es real, esto pasa en todos los ámbitos, hasta de la música y el arte. Yo tengo varios amigos músicos que han perdido instrumentos, se los han robado. ¿Qué haces si no tienes chelos, contrabajos, violines? O sea, de todo te puedes quedar sin ellos de la noche a la mañana y cómo consigues retomar, ¿no? Aquí nos preguntaban también, y creo que ya la respondiste, Claudia, decían, ok, si reviso el plan de continuidad, si le pregunto a mi operador logístico sobre su plan de continuidad y no lo tiene o no lo tiene bien, o sea, debo decidir no continuar con ese proveedor logístico. ¿Tú cómo evalúas eso? Haz cuenta que ya lo tienes, no lo estás buscando, lo tienes ya. Y ahorita que ya entramos a tu charla, ya nos marcaste muchos puntos y entonces este colega va a revisar qué pasa con sus proveedores, sobre todo los core, ¿no? ¿Tú qué harías en este caso? ¿Cómo lo resolverías? Mira, yo creo que tomar una decisión drástica en el sentido de no te doy el negocio o no opto por ti por otras razones porque no tienes el plan de continuidad, en lo personal me parece un poco drástico porque es solucionable. Entonces, yo creo que hay diferentes elementos que tú tomas en cuenta para asignar un proveedor. Y la ventaja de es que es un proceso solucionable. Entonces, puede ser que se lo pidas y ahí tú vas a ver cuál es el nivel de reacción y profundidad que tiene. Puede ser que nunca lo hizo, pero que sí tenga las capacidades para hacerlo. Puede ser que no le importe hacerlo, voy a ser muy drástica, ¿no? Y entonces ahí sí sería un elemento a considerar si nuestra relación va a ser fructífera, si nuestros valores están en diferentes lugares. Pero me explico, no por el plan de continuidad. El plan de continuidad como documento, como compendio que les decía, a final de cuentas puede hacerse. Si tu proveedor está interesado y tiene los valores intrínsecos de ser una organización que quiere mantener continuidad de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿es solucionable? No tomaría una decisión así de drástica. Si en el momento de otros elementos es el proveedor ideal, podemos hacer algo para resolverlo. Si en el proceso te das cuenta que sus valores de cómo cuido la continuidad son diferentes a los tuyos y la importancia que tú le das a largo plazo es diferente a la que le da ese proveedor, pues sí podría haber un momento de no arrancar la relación juntos, pero no sería por no tener el plan, sería porque nuestros valores de cómo vemos el negocio son diferentes. Ok, perfecto. Aquí es una pregunta como más específica sobre el proceso de Miguel Zapata. ¿Cuál es el tiempo adecuado para trabajar en un BCP sin perder rumbo? ¿Es recomendable armarlo por áreas y luego integrarlo? O sea, ¿cómo haces tu comité y cómo evalúas estos puntos que nos pusiste para ya tener el manual listo, ¿no? Mira, yo he visto muy efectivamente hacer trabajo de grupos más pequeños a grupos más extendidos. Porque si empiezas de grupos más extendidos, el riesgo que he visto es que cuando tratas de sumar, está muy diversificada la calibración de riesgos, etc. Entonces, lo que yo he visto más efectivo, puede hacerse de las dos formas, pero lo que he visto más efectivo es que empiezas, como decíamos, de cuáles son los riesgos que me pueden pasar en su totalidad de las áreas, ¿no? Entonces, acuérdense que hablamos de la continuidad del negocio completo, ¿no? No es el tema, lo que les decía no sé, de un área de tráfico específica, que le puede pasar al área de tráfico, sino o al área de facturación, o al área de embarque, o al área de, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si empiezas por lo que hace más importante para toda la compañía, vas a ver qué recursos necesitan y eso te va a arrojar a cuáles áreas tienes que trabajar con más fondo. Entonces, mi recomendación es hacerlo de lo más completo, total compañía, y después hacer la segmentación. Cuando vas a la estrategia por incidente, ahí sí vas a necesitar, como les decía, que venga gente que conoce la operación. No esperas que con una visión amplia puedas hacer el detalle de cómo resolvería la conexión del gas que nos planteó Gustavo. Ahí necesito el equipo operativo, pero tú ya le das la dirección de que eso es en lo que te vas a enfocar.
Gracias, Claudia. Quiero cerrar con una pregunta que la vi de varios compañeros que estuvieron acá, o sea, de varios colegas ejecutivos que nos están acompañando. E incluso también por ahí tenía el chat y también vi que había como un poquito. Me encantó porque conectaba mucho en el chat también para preguntar, para resolver, etcétera, ¿no? Para dar información adicional a los que ya estaban con un poquito también con el plan de continuidad en su empresa. Eso me gustó mucho y lo quiero traer para cerrar. Vi que lo tenías en tu presentación. Recuerdo que ayer cuando la ensayamos, y me la mostraste, yo también te hice la pregunta, entonces está bueno que la tengamos. ¿A quiénes sí o sí, como mínimo, como base, qué funciones o qué figuras tienes que incorporar en el plan de continuidad? Aquí nos la preguntaron varias veces en la sección de preguntas y respuestas, pero también la vi en el chat diciendo, no vi al gerente de gestión de riesgos o de crisis, no vi al gerente de calidad. Entiendo que por obviedad debería estar, pero como veo que en esto de hacer un manual real que te funcione, no hay obviedades, entonces me gustaría que me comentaras, ¿no? Que lo que me explicaste ayer y aumentar un poquito, construir un poquito más al respecto para nuestros compañeros. Sí, claro, Sandra. Obviamente busqué hacerlo lo más amplio porque sé que en el foro tenemos de todos tipos de industrias, de todo tipo de compañías. Entonces, si ponía un ejemplo de una fábrica, iba a ser diferente que un ejemplo de un operador logístico o de un ejemplo de una operación de distribución o de una operación de retail, ¿no? Por ponerles diferentes ejemplos. Y también de niveles, ¿no? Una pyme tiene figuras clave que son operativos que son menos que lo que puede tener un corporativo y un paraguas organizacional mucho más amplio, ¿no? Entonces, tratando de sumarizar los conceptos clave, digamos que los fill the blanks, los espacios que hay que llenar, les puse 4 claves. Cabezas de función, ¿no? Cuando tenemos una organización, normalmente tenemos las diferentes funciones. Dentro de una fábrica puede ser producción, calidad, mantenimiento, seguridad industrial. Si lo tenemos en un operador logístico, puede ser la parte de mantenimiento también, puede ser la parte de tráfico, puede ser la parte de la operación de picking, puede ser la parte de etcétera, ¿no? Entonces, depende de nuestra condición, tengo diferentes cabezas de operación que representan los diferentes recursos que tiene la compañía para operar y entregar su producto. Entonces, por ejemplo, el tema de calidad es, por ejemplo, en una fábrica es claramente una cabeza de función. Entonces, cabezas de función críticas son las que tienen que estar. Representación del comité ejecutivo en el equipo en el comité que se arma. Y ahí puede variar también, depende de industria, pues no sé si otra vez si es una fábrica puede ser el director de la fábrica, pero si es una empresa completa y lo vas a hacer para una empresa completa es el gerente general, o si tienes un board, probablemente el board define quién del board es el que participa, ¿no? Pero entonces, repitiendo, cabezas de función operativas, representación del comité ejecutivo, comunicación y recursos humanos. Okay, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Claudia. La verdad estamos encantados. Aquí en el chat están felices de que nos hayas compartido esto. Les encantó tu presentación, que excelente y que muy clara la explicación y muy buena speaker. Te agradecemos muchísimo por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Sandra, nuevamente. Gracias, Logistics Summit, por la invitación. Me da mucho gusto escuchar sus comentarios, que les haya sido útil y pues hagamos que nuestras operaciones sean más sostenibles en el tiempo. Les encargo mucho ponerlo en práctica. Me llenará de gusto saber que lograron aplicar algo de lo que vimos. Háganme saber y estaré muy gustosa de escuchar que esto sirvió de algo para hacer algún cambio en sus organizaciones. Gracias. Gracias, Claudia, y gracias también a todos ustedes. Fuimos 1996 ejecutivos logísticos el día de hoy. Gracias también a APIX Capítulo México y MHMS Latam y al Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro CONALOG, que sus miembros nos acompañaron también en estar presentes el día de hoy. Pues nos vemos pronto. Miremos, como decía nuestro eslogan, miramos al futuro y sigamos presentes. Muy buen día, muchas gracias, buena suerte.